Y esta predicación la titulé Dios te ha escogido. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado con un plan y un propósito. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y no es que no quiera nuestro Señor que todos lleguemos a ese destino glorioso y maravilloso. El problema es que muchos no han entendido y comprendido a qué te ha llamado nuestro Señor. No para que seas de los llamados, para que seas de los escogidos. Y los escogidos son los que tienen una relación, una comunión para conocer el corazón de nuestro Señor, para hacer la obra redentora a la cual Él nos ha escogido y a muchos ha llamado. A los que ha llamado, muchos no tienen el compromiso. Multitudes no han adquirido el compromiso que les corresponde como pueblo y como hijos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 22, versículo 12. Y aquí el apóstol Pablo empieza a darles un discurso, un testimonio de ese encuentro glorioso que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque esta persona que antes era Saulo y que después fue Pablo, era una persona perseguidora de la iglesia de Jesús. Y esta persona era celoso. Por eso Jesucristo lo escogió. Porque Él anhela a los celosos, ¿sí? Los que quieren hacer su voluntad. Claro, estaba fuera del orden, pero así como era celoso para hacer lo de la ley, digo, me es un instrumento poderoso en mis manos. Y si era celoso para la ley, ahora va a ser celoso para que lo que yo le indique y le enseñe, eso lo declare y lo proclame. O sea, Dios tiene un plan y un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros. No que nada a tientas, no. Nuestro Señor no hace nada a tientas. Nuestro Señor todo lo que hace, lo hace perfecto. Y eso es lo que quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu descendencia. No que nada más vengas a perder el tiempo. ¿Sí? Aprovecha los tiempos porque los días son malos. Si no aprovechas los días, esos días te van a llegar. Esos días malos te van a llegar. Tenemos que aprovechar el tiempo cada día que nos dé de vida. Y esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a comenzar en el versículo 12. Dice: vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Cuando tú eres una persona íntegra, ¿qué es lo que acontece? ¿Sí? Los demás te van a respaldar. ¿Sí? Te van a respetar. Cuando tú no eres una persona entregada y consagrada para el servicio de la obra, no hay poder, nadie te respeta, hacen lo que quieren con tu persona. ¿Sí? Porque en Ananías hay poder. Ananías cuando le dijo al Espíritu Santo, ve a la calle Tercera y empezó a orar por Pablo, ¿qué fue lo que aconteció? Fueron liberadas esas escamas de sus ojos. En Jesús hay poder y para eso nos ha escogido, para que nosotros en el nombre de Jesús empecemos a declarar y decretar las bendiciones del cielo para nuestras casas, para nuestra descendencia, para nuestra nación. O sea, no tiene que ser con una mente corta, no, sino que tenemos que abarcar donde habitamos y toda nuestra nación. Porque si oramos por nuestra nación, en su paz tendremos paz. Y si nosotros no intercedemos, ¿quiénes son los que van a interceder? En estas circunstancias y en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo entero. Nosotros somos los que debemos de levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso nos ha escogido Él. Para que nosotros hagamos diferencia. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia a lo que el mundo no hace. El mundo está lleno de temor, lleno de miedo, pero no se arrepiente de su pecado. Estas cosas que están aconteciendo hoy en día y las que acontecerán en el futuro o en el presente inmediato, esa causa de estar transgrediendo los estatutos y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo.
Te tienen que respetar porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te tienen que honrar, pero tienes que aprender el orden de Dios. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor? Yo honro a los que me honran y amo a los que me aman. Cuando tú entiendes el plan y el orden divino de Dios, lo van a hacer contigo. Si tú no honras al Rey de Reyes y Señor de Señores, no esperes que te honren. No esperes que te respeten. Porque así podrás hablar 1 y 1000 palabras. Pero si tú estás fuera del orden de Dios, en tu persona no hay poder. Y en tu persona no hay bendición. Y todo lo que tienes y que provees o que posees es a través de tus fuerzas, es a través de tu capacidad. Dice el 13, se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. ¿Estaba ciego? ¿Qué fue lo que lo cegó? El resplandor de ese encuentro divino con Jesucristo. Donde no hay poder, dices tú, pues no, pues este es un charlatán. Empiezan a hablar y no acontece nada. Y simple y sencillamente no acontece nada. Específicamente es porque no son entregados y consagrados a nuestro Señor Jesucristo. Queremos vivir en el mundo y estar acá con Jesús no se vale, ni se puede, ni funciona el reino de los cielos así. O sea, eres o no eres, frío o caliente, simple y sencillamente, ¿quién eres? ¿Eres caliente? ¿Que tienes tu altar en tu cuarto secreto? ¿Que le oras a tu Padre en lo secreto y que Él que te ve en lo secreto te lo recompensa en público? ¿De qué tipo de cristiano eres? De los que están bla, 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 hable y hable y hable y no acontece nada. Tiene que acontecer lo que de nuestra boca hay poder, dice, en nuestra boca hay poder. Y lo que hablemos y decretemos, eso es lo que tiene que estar llegando en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Dice el 14, luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. O sea, ¿fue a tientas? Jesucristo nada más lo escogió, ¿por qué? Porque fue Pablo, porque se llamaba Saulo, o con un plan y un propósito específico. Lo escogió para hacer su voluntad, para escucharlo. Y por eso nos enseña en Apocalipsis que el que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el justo? Jesucristo el justo, Jesucristo de Nazaret. Tenemos que prestar oído a las palabras que nos van a edificar, que nos van a dar crecimiento, entendimiento y nos van a dar discernimiento para tomar decisiones buenas, agradables y perfectas, que sean la alegría de su corazón. Hay mucha iglesia que le presta oído al mundo y no le crea lo que Jesucristo ya tiene establecido en su palabra. Y es triste que confíen en lo que sus ojos ven. Y esas personas confían en lo que sus ojos ven porque no hay fe, porque no tienen una relación y no tienen una comunión. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esas personas creen más en su circunstancia que están viendo que lo sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Y es trágico hoy en día cómo está caminando la iglesia. No dijo que te lo escogió para que hicieras su voluntad, no. Él te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque el mundo no conoce la voluntad de nuestro Señor. Pero tú como iglesia la tienes que conocer. Y si no la conoces, es porque tú estás dormido entre los muertos. Es porque todavía hay cegueras y hay tinieblas en tu mente y en tu corazón. Nosotros tenemos que saber cómo nuestro Padre, cuál es la voluntad de nuestro Padre. Y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. ¿Para qué vas a escuchar al justo? Si no es para obedecerlo. O sea, ¿de qué sirve que lo escuches cuando no lo obedeces? Los escogidos saben que tienen que hacer la voluntad de su Padre.
Y así como Jesucristo hizo cada una de las enmiendas y encomiendas que el Padre de la Gloria le dejó aquí en este mundo, y cada una de ellas las cumplió al pie de la letra, y por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque hizo su voluntad y no la de él. ¿Tú qué estás haciendo? Si dices que eres cristiano, si dices que eres hijo de Dios, no has entendido y comprendido cuál es el plan y el propósito por el cual Él te ha escogido. Ahora muchos son acarreados y son los llamados, y los llamados no van a llegar a su destino final, porque piensan y creen que por estar en una iglesia cristiana o por estar nada más escuchando, ya todo está bien. No, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar nuestro todo y entregarlo y depositarlo en sus manos para que venga una renovación y una transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestro ser. Y que entendamos el plan y el propósito por el cual nuestro Padre nos tiene aquí en este mundo. Tenemos que cumplir un plan y un propósito celestial aquí en esta tierra. Y es ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podremos decir, hemos terminado nuestro trabajo. Hemos terminado nuestro compromiso por el cual nos ha llamado y nos ha escogido. Hay muchos llamados, pero no se quieren integrar a los escogidos, porque quieren vivir una vida tibia. O sea, todavía el mundo los vislumbra. Y cuando van al mundo, pues se deleitan en el mundo. No, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos de Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a estar en el mundo en el momento que nosotros tengamos que adquirir alguna cosa, porque tampoco somos ermitaños. Y también debemos discernir los tiempos, y tenemos que entender que son los tiempos en los cuales tenemos que tener reposo, ¿sí? Tenemos que guardarnos, porque somos la novia de Cristo Jesús. Y hay muchos que son parte de la novia y andan coqueteándole a Satanás. ¿Te imaginas cómo está viviendo hoy en día la iglesia? Si yo adquirí un compromiso con el Rey de Reyes, que es mi novio, y yo soy la novia, ¿qué tengo que estar coqueteándole al mundo? ¿Qué tengo que estar ahí con el deseo y los deleites de la carne en el mundo? Si todo mi ser, mi alma, mi espíritu y mi carne tienen que estar consagrados y entregados a Jesucristo nuestro Señor. Dice el 15, tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Cómo vamos a ser testigo? ¿Cómo vamos a ser testimonio? Cuando lo que tú estás viviendo está todo lleno de engaño y todo corrompido. Para ser un testigo es un testimonio, y ese testimonio no es con palabras, es con una vida consagrada, es con una vida entregada a Jesucristo nuestro Señor. Que donde quiera que te vean, preferible que te vean callado a que estás ahí de charlatán. ¿Sí? Tenemos que honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué has oído? ¿No has oído las palabras? ¿No has leído su palabra? ¿No has tenido una relación y una comunión? ¿Por qué sigues haciendo lo que quieres? ¿Quién te enseñó que Jesucristo es una religión? ¿Quién te enseñó que es una tradición y una costumbre? Como las demás lo hacen. ¿Qué de diferencia tienes tú, que estás aquí en una iglesia cristiana, a aquel que está en una iglesia católica? Aquellos oyen y no obedecen. ¿Y tú por qué lo haces igual? ¿Porque quieres meter la religión en tu persona? Pues mejor retírate donde estabas. Tenemos que ser radicales. O sea, eres o no eres. Y si eres, gloria a Dios.
Que Dios te siga iluminando, que Dios te siga llenando de ese fuego celestial y que te siga revelando el plan y el propósito por el cual Él te ha llamado, para que seas no de los llamados, de los escogidos. Porque tú puedes leer la palabra de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La iglesia así está. ¿Sí? Tenemos que tener aceite fresco, vino nuevo, que es la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a llegar eso? A través de tu comunión, a través de tu relación, no a través de la religión. ¿Y qué pasó con estas mujeres? Fíjate nada más a qué grado llega la ignorancia y la ceguera de la persona. Iban a ir a comprar aceite. El aceite no se compra, el aceite está en las manos de Jesús. Y Él se lo da al hambriento y al sediento. ¿Sí? Él no vende nada. Él todo lo que da, lo da por amor. Y se lo da al hambriento y sediento de justicia y de verdad. No de engaño y de mentira. Dice el 16. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lava de tus pecados. ¿Cómo se va a lavar de sus pecados? Invocando su nombre, que es sobre todo nombre. Jesús es verdad. La verdad que va a producir en tu vida. La verdad va a producir libertad en tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo entendió perfectamente Pablo. Porque él cada momento que tenía era hablar y predicar del evangelio del reino. Porque el evangelio no consiste en palabras sino en poder. Y veamos a qué dimensión Dios lo usó para que se cumpliera su plan y su propósito aquí en este mundo. Después de que dijo, pues yo fui el último de los abortivos. O sea, ustedes fueron enseñados por Jesús 3 años. Pero cuando no había esperanza, si no había forma, Dios en su gran amor y su misericordia me tomó para hacer lo que tenía que hacer. Y lo tomó porque él era la persona que estaba preparada y capacitada para todo lo que le demandó. No se los demandó a los demás apóstoles, ya los tenía con ellos. Esta persona tenía otro nivel. Y por eso hay niveles. No todos somos iguales. No. Hay niveles de crecimiento. Y el crecimiento que Pablo mostró ante nuestro Señor no era el mismo crecimiento que los demás apóstoles tuvieron. Nunca se puede comparar las cosas. ¿Sí? A mayor relación, mayor revelación. En la medida que tú tengas tu relación, así va a venir la revelación del Espíritu Santo a tu vida. Y te va a ir enseñando y te va a ir mostrando y te va a ir capacitando para que cumplas el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ocasiona estar invocando el nombre de Jesús? Te lava, te purifica. ¿No la sangre nos purificó? ¿Nos santificó? ¿Nos vivificó? ¿Para qué? Para que en santidad nos guardáramos, viviéramos y camináramos, porque sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es porque estás sentado en una silla, no es porque estás haciendo ritos. No se trata de eso. Se trata de que entiendas cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor te ha escogido. Y tenemos que honrarlo. No con la boca, con nuestro corazón y con todo nuestro ser. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 33. Y miren lo que oyó Pablo. ¿A quién vio? Al justo. ¿A quién oyó? Al justo. ¿Para qué? Para que se cumpliera su voluntad. Por el cual nuestro Señor lo escogió. Y te ha escogido. No te sientas de los llamados. Tienes que ser de los escogidos. De los escogidos. ¿Sí? Porque los llamados llegan por multitudes, pero los que se quedan y los que llegan son los que han entendido el plan y el propósito de Dios. Versículo 33. Y vamos una vez más con
el apóstol Pablo. Y esto es lo que dice la palabra. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Una persona que intercede. Pablo fue una persona intercedora de la iglesia de Cristo. Él se sometía a la voluntad de Dios y lloraba, intercedía, mandaba cartas. ¿Para qué? Para que la iglesia creciera y aprendiera de qué manera tenemos que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuál es el plan y el propósito por el cual Él nos escogió. No a seguir viviendo como estábamos viviendo, sino que venga una renovación y una transformación de nuestra mente. Y en la medida que venga una renovación y una transformación de nuestra mente, va a venir un cambio en tu vida. Porque como piensas, caminas, vives. Y si viene una transformación en tu mente, ya vas a hablar diferente, vas a pensar diferente, vas a caminar diferente. Por eso muchos no cambian. Son odres viejos. ¿No se les revela el Espíritu Santo? No, a nosotros se nos tiene que revelar la palabra, porque la palabra no es tinieblas, la palabra es luz y la palabra es Jesús. Y si tú lo tienes, debe de haber luz en tu vida. ¿Por qué no la entiendes? ¿Quién es el que te ha cegado los ojos? No es Jesucristo. Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Y con un plan y un propósito, ¿para qué? Para que seamos salvos. Hay multitudes que están ahorita fuera del plan y el propósito de Dios. Y si estoy hablando de los que están en la iglesia, no lo estoy hablando de los que están en el mundo. Multitudes y millones de millones que están en la iglesia, pero están fuera del plan y el propósito de Dios. Y por eso Pablo le dice, hagan como yo, que procuro agradar a Dios. Él entendió el plan y el propósito por el cual fue escogido. Ok, imítenme. ¿Sí? Si no saben cómo es, no lo vieron, no lo conocen. Ok, véanme a mí. ¿Cómo vivo? ¿Qué es lo que sale de mi boca y de mi corazón? ¿Cuál es mi testimonio? Porque sí, porque muchos. ¿Y cuándo has visto a Jesús? ¿Dónde lo viste? O sea, pues aquí estoy yo. Si me escogió con un plan y un propósito, tú no eres de los escogidos, eres de los llamados. En el capítulo 11, versículo 1 de ese mismo libro de Corintios dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Capítulo 11, versículo 1 del mismo libro, Primera de Corintios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir haciendo lo que queramos? Cuando la palabra se te empieza a revelar a tu vida, tú tienes que tomar decisiones. O te vas a quedar como estabas. Aquí, en los que estamos dentro de la iglesia, es de decisiones. Es de valientes, no de cobardes. El cobarde es el que está en el mundo. Y los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Son los que arrebatan las bendiciones. Y no hay cosa que dejen que se pase. Todo lo queremos para nosotros. ¿Sí? Por eso el cantor Asaf dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Contigo todo lo quiero. ¿Sí? Contigo todo lo quiero. Porque contigo todo se multiplica, se fructifica, hay vida en abundancia, hay descendencias de generacionales, todo en nuestro Señor. ¿Qué no quiere lo bueno, lo agradable de nuestro Dios? Si quieres seguir viviendo como estás, pues quédate como estás. Lleno de frustración, lleno de amargura, lleno de... Ahí es tu persona. Pero los que estamos dentro de la iglesia cristiana, debemos de ser hombres violentos y hambrientos. ¿Sí? Dios no forma personas mediocres. Veamos a los 400 personas que se le unieron al rey David. Esas personas eran amargadas, endeudadas, frustradas, pero vean después la palabra, después de un tiempo, después eran los valientes de David.
Y así nosotros tenemos que hacer. Sí, porque eras un amargado cuando estabas ahí en el mundo. Pero cuando te toma Jesús no te puede decir que sigues siendo la misma persona. Y si estás igual es porque Jesús no está en ti. Porque Jesús es el constructor. ¿Sí? Jesús no descansa, Él sigue trabajando. Entonces, ¿qué nos enseña? Que cuando el Espíritu Santo no habita en nuestras vidas, pues no hay cambio, no hay transformación, no hay crecimiento. Tenemos que ir entendiendo el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién tienes que imitar? No al hombre, a Jesucristo nuestro Señor. Y ser imitadores en amor como hijos amados. ¿Quién es el amor perfecto? Jesús. Y cuando tú tienes ese amor perfecto en tu vida, tú te amas, tú te proteges, tú te cuidas. Los que no tienen a Jesús se van al mundo, se hace una cerveza, droga, adulterio, y no pasa nada, no, pues bien contentos, bien satisfechos que están. Pues sí, por la carnota que les resalta. Pero cuando tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos. ¿Sí? Y Dios nos hace ver bien ante las multitudes. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Aquí no se trata de darle gusto al hombre, aquí se trata. Y la convicción y la seguridad que debemos de tener es agradar al Rey de Reyes. Sin importar que a tu hermano de carne, a tu hermano de sangre, no le agrade. De Él no vivimos, de Él no comemos, de Él no tenemos lo que Él ha depositado por nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener un concepto bien definido. ¿Agradas a Dios o agradas al hombre? Y cada quien tiene que tomar su decisión. Porque acorde a la decisión que usted tome, así va a ser su bendición o su maldición. Simple y sencillamente. No quiera verlo de otra manera. Vamos a Hechos capítulo 5. Versículo 29. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que le están diciendo los apóstoles a estos grandes religiosos, sacerdotes, fariseos, saduceos, ancianos, herodianos. Dice, no, nosotros no recibimos la enseñanza para hacer su voluntad. Nosotros recibimos la enseñanza para hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le está hablando, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay muchos que están aquí en la iglesia y no le sirven a Jesús, le sirven al hombre. Y si ese hombre que está aquí al frente tiene una mente depravada y corrompida, no le están sirviendo a Jesucristo, le están sirviendo a esa persona. Porque para servirle a Jesucristo tiene que ser un escogido, no un llamado. Y de los que están sirviendo son de los llamados, que ni siquiera tienen ese plan y ese propósito bien definido en su vida. ¿Por qué están en la iglesia y para qué están en la iglesia? O sea que como que nada más vinieron y se fueron a su casa. Y como que todo está bien. Igual el martes o viernes vuelven. Y de ese tipo de personas abundan. De ese tipo de personas abundan. Para obedecer a Dios, tienes que consagrarte al 100% a Él. Y vemos que aquí cada uno de los apóstoles dejó todo por seguirlo a Él. Dejaron padres, dejaron madres, dejaron casas, dejaron todo por seguir al Rey de Reyes. Y ese mismo concepto debe estar en nuestra vida. No te digo que lo dejes, no. Si tu familia no quiere, tú tienes que venir y entregar tu todo. Porque lo que anhele tu corazón, eso el día de mañana va a ser tu Señor. Busca el reino de su justicia y lo demás te será dado por añadidura. ¿Qué anhelas en tu corazón? ¿Que tu familia sea alcanzada? Ok. Primero tú. Entrégate y conságrate a Él. Y Él no se queda con nada. ¿Sí?
No para que oren por mí, no. Jesucristo te va a enseñar a orar. Ve los evangelios, cómo Él subía en la madrugada y en la tarde-noche a tener una relación y una comunión con Jesús. Así nosotros debemos de saber y entender que a eso hemos sido llamados, no a tener una religión. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Estaban todos, excepto Pablo. Claro que no. Nuestro Dios es soberano y es sobre todo, y Él es el primero en todo, para todo y por todo. Aunque nuestra esposa, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que lo que haya depositado en nuestra mano, Él es el primero y por siempre, y por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. No es que ahorita te vayas a darle lugar a Él y el día de mañana se lo vayas a dar a tu hijo o a tu esposa. No, mi amado. Siempre es Él, porque tenemos un Dios celoso, y ese celo es porque nos ama con amor eterno. No es porque sean como la persona que está en el mundo que son celosas, ¿sí? Ya sea el hombre o la mujer, que no permiten que ni les dé el aire porque son los demonios que lo están atormentando. No, el amor de nuestro Padre es porque siempre nos quiere tener en sus manos. Y lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. Y esa es la causa y la consecuencia por lo cual hoy en día muchos que están en la iglesia se están yendo. El COVID los está alcanzando y los está matando. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. No hay por qué estar pensando cosas que no convienen. Todo está escrito en su palabra. Y un padre que ama a su hijo, ningún padre que ama a su hijo va a permitir que alguien le quiera pegar, que alguien lo quiera matar o que alguien que lo quiera robar o destruir. Nadie. Y te lo hablo físicamente aquí. Continúa nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué no nos dará? Su protección divina, sus ángeles, sus arcángeles, serafines y querubines. ¿Sí? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Venimos a regozarnos, a regocijarnos para que Él sea nuestra protección divina. Y no hay nada que llegue a nuestra vida. Esa es mi fe. ¿Cómo está tu fe? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, que dice la palabra, le diría a esta montaña, quítate y échate la mano. Y acontece porque acontece. Simple y sencillamente tenemos que irnos a las Escrituras. ¿Sí? Dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Todos los judíos, todos los religiosos. Como hoy en día se han infiltrado gran cantidad aquí en la iglesia. Lo mataron porque estaban llenos de pecado, llenos de engaños, llenos de mentira. Ahora, ¿cómo estás tú aquí adentro de la iglesia cristiana? ¿Lleno de verdad? Si está lleno de verdad es que está lleno de Jesús. Pero si está lleno de mentiras es porque Satanás así te tiene. Porque él es el padre de la mentira. ¿De qué está lleno? ¿Por qué crucificas a Jesús una vez más? Si Él ya murió una vez y para siempre. ¿No lo has entendido? ¿No se te ha revelado? ¿O pecas deliberadamente y te pones? Y luego otra vez y otra vez. ¿Cuándo vas a terminar de sacar toda esa basura de tu corazón? Porque a uno le corresponde sacar toda la basura, todo ese ropaje viejo. A uno. Decir hasta aquí y hasta aquí. Y me pongo el nuevo. Y voy a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que sea la alegría de papi, no la vergüenza. Porque hay muchos que están aquí, son pura vergüenza. Millones de millones que son la vergüenza de Jesucristo.
y todavía se sientan muy dignos. Hermano, vergüenza no deberían de tener. Y lo digo sinceramente, mi amado. ¿Sí? Vergüenza no deberían de tener. Porque sabiendo que están haciendo las cosas mal, todavía se atreven a estar hablando. Nada más con la boca, no con el corazón. Que sea realmente a través de la fidelidad que tú le guardas a tu Padre. De la integridad que tú tienes con tu Rey. Dice el 11, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál fue la causa y el propósito por el cual nuestro Señor vino? Todo tiene un propósito aquí en este mundo. Todo lo que hagas lo hace uno con un propósito, bueno o malo. ¿Estos por qué lo mataron? Porque su propósito era desaparecerlo. Porque a las personas que les hablan la verdad, les duele, les lastima. Tienen llagas que cuando se las toca, nada más se fruncen y se fruncen y se fruncen. En vez de que reconozcan que lo que están haciendo está mal y ponernos a cuenta con el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Primeramente vino a darnos el arrepentimiento que no alcanzaba el mundo entero. Por eso Jesucristo es en su soberanía, Él tiene el control de todas las cosas. Envió a Juan, ¿para qué? Para que predicara el evangelio del arrepentimiento. Y todo el que se arrepentía era bautizado. Pero venía detrás Jesús, el que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Y el fuego qué es lo que hace? Purifica, santifica y vivifica. ¿Cómo se prueba el oro? Para que se le salga cada una de las impurezas al oro, tiene que meterse al fuego. Y eso es lo que nuestro Señor ha hecho con nuestras vidas. Santificarnos para que tengamos una buena relación, una buena comunión y una agradable armonía. Prestarle oído a todo lo que nos está hablando y nos está enseñando. Hoy en día no se arrepienten. Los que están en la iglesia no se arrepienten. O sea, es una tragedia. Una oportunidad más que nos está dando. Que nos arrepentamos. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Si no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Si confiesas tus pecados y te apartas, vas a alcanzar misericordia. No que lo confieses y sigas pecando. No, mi amado. A eso vino Jesucristo. Cuando no teníamos esperanza. Cuando estábamos atados y esclavizados al príncipe de este mundo, que su nombre es Satanás. Él vino a libertarnos de la esclavitud en la cual nos encontrábamos. Ahora, ¿por qué sigue siendo? Simple y sencillamente es fácil de discernirlo, porque no tienes un corazón agradecido. Y la persona que no tiene un corazón agradecido es una persona malagradecida. Le bendigan, le den y lo que le hagan, y sigue siendo una persona desagradecida. Tenemos que ser agradecidos con una oportunidad y con la oportunidad que Dios nos ha dado de concedernos ser sus hijos, ser parte de su pueblo, ser parte de su herencia. Es un privilegio, es un honor, porque no fue por gracia, no, fue por su voluntad. Nadie era merecedor de lo que Él ha hecho hasta hoy en día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Te gana el placer. Pues ya se va a llegar Navidad. Y ya estás preparando lo que vas a hacer en Navidad. Y viene igual el año nuevo. Y lo que viene, estás más enfocado en el mundo que en Jesucristo. Y dice su palabra que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Jesús no está aquí en este mundo. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado fiel, Él es nuestro intercesor. Porque en la medida que tú
prestes vista aquí a este mundo, te va a sacar del plan y del propósito divino y celestial. Porque este mundo te enamora, este mundo te cautiva y te atrapa. Tenemos que ir entendiendo que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Así de que cada quien tiene que tomar su decisión. Nuestro Señor vino a restaurar lo que se había perdido. Todo el mundo estaba perdido. No solamente el pueblo de Israel, todo el mundo entero. Pero a través de su venida y su llegada, Él restauró lo que se había perdido. ¿Y por qué lo estás perdiendo de nuevo? Porque no lo has entendido. ¿Cuál es el plan y el propósito por el cual te ha escogido? ¿O eres de los llamados? De los que no valoran lo que tu Padre hizo en la cruz. Cuando estuvo sufriendo por ti. Cuando estuvo padeciendo los latigazos que le dieron por causa tuya, mía y de todo el mundo entero. ¿Por qué no valoras? ¿Por qué todo lo ves tan natural? Cuando todas las cosas, el ser humano que vive aquí en este mundo, las debe de ver sobrenatural. Todo es sobrenatural, nada es natural. Porque Jesucristo no es natural, Él es sobrenatural. Y todo espíritu inmundo, maligno, principado, tampoco no es natural, es sobrenatural. Y ese es el gran problema que hoy en día, en el cual ha caído la iglesia. Que multitudes y millones ven las cosas naturalmente, cuando verdaderamente nosotros, que nuestro Señor es el que nos está preparando, enseñando y capacitando, pues debemos de discernir todo lo espiritual, tanto lo bueno como lo malo. No vas a ver a Satanás, pero sí vas a ver a una persona cuando está adulterando, y te tienes que dar cuenta qué espíritu es el que la está guiando a hacer eso. Igualmente uno que se está alcoholizando, ¿es natural? Claro que no es natural, es sobrenatural. Pero cuando no se les enseña dentro del plan y del propósito de Dios, viven de una manera corrompida y natural, que nada tiene de diferente como está viviendo el mundo. El mundo vive así, porque con lo que ve, eso es lo que cree. Así, nada más. Nosotros venimos a que nos prepare, a que nos capacite, para poder sacar toda artimaña de toda persona y poderle decir una verdad, no un argumento ni una mentira. Dice el 32. Nosotros, dicen los apóstoles, y también yo, porque yo me considero también un servidor de Jesús. Dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Sí? No a todos. No es para todos, es para los escogidos. Y únicamente Judas fue el que lo traicionó, para que se cumpliera lo que ya estaba escrito en la palabra. Pero de los otros 11, todos se establecieron y se cimentaron en la roca inconmovible, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Cada uno de ellos le obedeció. ¿Sí? Aunque Pedro en un principio como que se quiso tambalear, ¿sí? Pero en su momento Jesucristo lo llenó de su palabra y eso fue lo que lo cimentó y arraigó en la roca inconmovible. Y por eso tuvieron que sufrir, por amor a Jesús. Porque Jesucristo sufrió por nosotros y vemos que cada uno de sus escogidos, cómo terminaron su ciclo aquí en este mundo. Sufrir por el amor de Jesús. La gente no quiere sufrir por Jesucristo, no se quiere guardar, no se quiere limitar, no, le quiere dar rienda suelta a la carne. Y qué bonito y qué agradable es cuando uno tenga el control de su propia persona. Es lo más grato y más formidable que pueda haber en la persona. Cuando uno tiene la capacidad de gobernar su carne. Porque Dios nos da poder.
Y ese poder nosotros lo debemos de reflejar a través de nuestro testimonio. ¿Sí? Pero si no lo obedezco, esta carne se desenfrena y se sale de causa. Y empiezo en el bullicio, empiezo en la inmundicia, empiezo en el libertinaje. Y digo, ¿dónde está Jesús? Si en Jesús hay poder. Entonces tenemos que discernir rápidamente las cosas. Cuando alguien que está aquí en la iglesia está haciendo lo contrario, es porque no habita Jesús ahí. Simple y sencillamente tiene una religión más que hoy en día se ha infiltrado dentro de la iglesia. Pero veamos a la iglesia primitiva. Cuando Pablo estaba encarcelado y empezó a orar a la iglesia, ¿qué fue lo que aconteció? Hubo un terremoto, se soltaron las cadenas. Cosas sobrenaturales tienen que acontecer cuando la iglesia entiende el plan y el propósito de Dios. No, hombre, este mundo cambiaría. Así, mira, no por tu persona, porque Él es fiel. ¿Sí? Porque si nosotros somos buenos intercesores dentro del orden y del plan y del propósito que nuestro Señor tiene para cumplirlo aquí en este mundo, Él lo hace porque lo hace. ¿Sí? ¿Cuántos tienen un espíritu obediente? Jesús fue obediente. David en el Salmo dice, Señor, no apartes tu Santo Espíritu, no lo quites de mí. Moisés de igual manera le dijo, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Para qué nos vas a sacar si no vas a ir con nosotros? ¿A que vayamos como bueyes al matadero? No, mejor, si tú no vas con nosotros, mejor aquí nos quedamos también contigo. Y luego el rey David dice, dame un espíritu obediente para enseñarles tu camino y se vuelvan en pos de ti. Y ese es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado. Que realmente seamos verdaderos hijos de Dios. No que vivamos en la hipocresía y en el engaño. Que seamos realmente hijos genuinos y verdaderos de Dios. En pocas palabras, los hijos que obedecen son los que tienen a su Santo Espíritu. No todos lo tienen. Porque multitudes y millones no se dieron ni cuenta, porque están dormidos de entre los muertos, no se dieron cuenta ni cuando el Espíritu Santo salió. Tiene que irse a la Escritura, y es lo que nos enseña en Apocalipsis, que Él toca la puerta, y no dice que de su mente, no, está hablando de la puerta de su corazón. Y cuando usted se la abre, ¿qué es lo que acontece? Él entra, Él cena, Él mora y Él vive con usted. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad de nuestro Señor. Ese es el anhelo verdadero de nuestro Padre. En la medida de que usted vaya obedeciéndolo, Él va a ir perfeccionándolo. Él va a ir edificándolo. Él va a ir dándole el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento para que entienda cuál es el plan y el propósito por el cual Él lo ha llamado a tener comunión con Él. ¿Sí? Si usted no entiende y no se le revela la palabra, es porque usted está ciego y todavía vive en tinieblas. Si usted empieza a caminar en libertinaje, usted lo que está haciendo es contristar al Espíritu Santo. Y si un día le tocó la puerta de su corazón para entrar, Él no le va a decir, ¿sabes qué, Juan? Ya me voy a ir. No, ese sale. Hasta que usted lo reconozca, que usted está haciendo cosas desagradables al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre Eterno de la Gloria. Y en ese momento que usted lo reconozca y se arrepienta, el Espíritu Santo vuelve a tomar el lugar que un día le diste. ¿Cómo estás como iglesia? ¿Cómo estás como iglesia? O sea, dices, no, pues salvos, siempre salvos. Salvos, siempre. No, hombre, cálmate. Que no te engañen. Y a ti es a quien te corresponde estar escudriñando qué es lo que te está demandando tu Padre. Porque todo es personal, nada es en paquete.
Si a ti te llamó, tú tienes que saber cuál es el plan y el propósito por el cual Él te ha llamado o te ha escogido para hacer su voluntad. Así de que, ¿qué te falta? ¿Tomar decisiones? Pues tómala, porque es fundamental. Aquí en esta vida es de decisiones. Hay mucha gente que desde que nace hasta que se va, no toma decisiones en su vida. ¿Y saben quiénes son los únicos que no toman decisiones? Los animales y los que no han nacido. Nosotros tenemos que ir tomando decisiones acorde al tiempo, porque nos enseña que hay tiempos. Y nosotros tenemos que discernir los tiempos en los cuales tenemos que tomar decisiones para ir avanzando, para ir creciendo, no para ir haciendo las cosas que no. Y todo está aquí en la palabra. Así de que cada quien que tome su decisión. Vayamos de nuevo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un escogido? Un escogido siempre va a interceder para el bien de su prójimo, no para el bien de su persona. Siempre va a ser un intercesor. ¿Ya lo tiene? Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Siempre. O sea, estaba infinitamente agradecido Pablo por lo que Dios estaba haciendo sobre la iglesia de los Corintios. Siempre le daba gracias a Dios por ustedes. Siempre, siempre. ¿Por qué le das gracias tú? ¿Por tu vida o por tu prójimo? ¿Por la iglesia o por tu ciudad o por tu nación? ¿Por qué le das gracias a Dios? Si es que le das. Porque muchos ni siquiera conocen esa palabra de agradecimiento. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Su gracia es lo que no merecemos. Todo lo hizo por su gracia. ¿Sí? No es por obras, es por su gracia, para que nadie se vanaglorie. Nadie somos merecedores, pero sí todos tenemos que ser agradecidos. ¿Sí? No por mis obras, no. Es por mi corazón agradecido que he entendido y he comprendido que todo es por Él. Y todo lo hizo para Él y siempre Él. Dice el 5, unidos, no dice fuera. O desunidos, no, habla de unión. ¿Por qué habla de unidos? Porque un cuerpo, ¿cómo vive? Vive unido. Tu miembro no está... Tu ojo no está fuera de tu cuerpo, o tu mano no, está unido. Y así es como debemos de caminar nosotros como iglesia de Cristo, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma verdad, independientemente de los gustos que tenga yo de vestir, de comer, que es en lo que sí pues no vamos a concordar, pero en la manera de caminar, en todo nos debemos de identificar. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. La palabra, ¿cómo viene? La palabra llega a nuestras vidas como viene por el oír y el oír por la palabra. Esa es la fe verdadera y genuina que tenemos nosotros en nuestras vidas, en nuestra relación y en nuestra comunión con nuestro Señor. ¿Y qué habla de riqueza? ¿Por qué habla de riqueza? Porque Él nos ha dado una herencia a su iglesia, a su pueblo. Y aquí en esta herencia hay todo lo que tú quieres. Hay vida eterna, hay vida en abundancia, hay libertad, hay sanidad, hay oro, hay plata, hay casa, hay todo lo que tú necesitas, mi amado. Por eso es un testamento. Y ese testamento es para ti, para mí, para todo el mundo. No te creas que nada más es para la iglesia cristiana. Para todo aquel que reconozca que Jesucristo es el Señor y que empiece a caminar en su voluntad.
tanto en palabras como en conocimiento. ¿Quién es el que te va a dar el conocimiento? No como el mundo lo da. Por eso hay multitudes, aquí la gente se prepara en el mundo, son doctores, son abogados, son licenciados, son ingenieros. ¿Y qué hacen? Roban y roban y roban y roban. Porque no es la sabiduría de lo alto, esa es la sabiduría de aquí de este mundo que nos enseña que es la animal, la carnal y la diabólica. Jesús no te va a enseñar a robar. Jesús no te va a enseñar a estar hablando palabras corrompidas, no. Él te va a enseñar a que tu boca sea una fuente que dé palabras de vida y vida en abundancia, palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de ciencia, de inteligencia. Eso es lo que tiene que brotar de la boca de nuestro corazón. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Pues es lo que está en tu corazón. Lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que sale? ¿Jesús? ¿Mentira? ¿Basura? Pues examínate qué es lo que hay. Lo que sacas, eso es lo que tienes. Así de que tenemos que tomar nosotros decisiones firmes, ¿sí? Y todas las cosas que nosotros vayamos adquiriendo en el conocimiento, debemos de irlas practicando, porque la práctica hace al discípulo. La práctica hace al discípulo, no al maestro, porque el maestro es Jesús de Nazaret. Y para que nosotros seamos discípulos, debemos de practicar cada una de sus verdades, cada uno de sus mandamientos, de sus estatutos y sus decretos, ¿sí? Nosotros no vamos a ser maestros. Somos discípulos. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el que toma su cruz y lo sigue es el que es su discípulo. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Queremos ser discípulos, Él es el que nos va a enseñar en conocimiento, en sabiduría, en ciencia, en inteligencia, con un plan y un propósito. Dice el 6. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Nuestro testimonio viviente de hechos, no de palabras. ¿Sí? Nosotros tenemos que reflejar un testimonio vivo, no de palabras. Hoy en día hablan y hablan y hablan, pero su testimonio es todo lo contrario de lo que dicen. ¿Sí? Porque nada más son oidores y no son hacedores. Dice el 7, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. No nos falta nada, porque tenemos la plenitud de su Santo Espíritu, tenemos la llenura total y completa. Cuando nuestro Dios te lo da completo, Él no nos deja nada a medias. Nosotros tenemos su Santo Espíritu y Él habita en forma corporal desde los pies a la cabeza. No nos falta ningún don espiritual. Y si te falta, pídele, porque al que pide se le da. ¿Quieres que te llene? Pues Él es el que te va a llenar. ¿Tienes hambre y sed? Él es el que te va a saciar. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? No pides. Y cuando pides, pides mal para tus deleites. Así de que no lo vas a recibir. Dice el 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que te va a mantener firmes? Fuera de Jesús siempre vas a tambalear, siempre vas a tropezar, siempre vas a fracasar. Cuando tú estás en Jesús, Él te va a mantener firme hasta el final. Y con esa seguridad y esa certeza y esa fe, podemos decir que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No importa la circunstancia que se esté manifestando sobre el mundo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. ¿Sí? Y Él es el Dios de los imposibles. Y al que cree todo le es posible. Y nosotros creemos
fielmente y verdaderamente que Él es el que gobierna sobre todos aquellos que han tomado la decisión de consagrarse ante su trono de la gracia. Consagrarse. Tenemos que ser irreprochables, sin mancha, sin arruga, ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la fidelidad que nosotros debemos de reflejar y mostrar en cualquier lugar donde nos encontremos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, en la calle, en el mercado, donde quiera, que seamos un testimonio. Dice el 9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús, Cristo nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Nuestro Señor. ¿Cómo debes de ser tú? Fiel. Cuando tú eres fiel, tú has entendido y comprendido cuál es el plan y el propósito por el cual te escogió. Él es el que nos va a guardar irreprochables, sin manchas, sin arrugas, sin tropiezo. Y vamos a ir avanzando y creciendo en la voluntad de nuestro Padre. No donde quiero estar, no, donde quiere que yo esté. Porque lo que yo decida, eso es irrelevante. Donde Él me quiera tener, ahí quiero estar. No donde yo quiera llegar. Porque mis pensamientos siempre van a ser menores que los de Él. Y si yo pienso en mi naturaleza, a lo mejor Él me quiere poner en otro lugar. Y yo quiero estar donde Él me quiera tener. Y quiero hacer lo que Él me demande que haga. No lo que yo quiera hacer, porque pues ahí en el mundo hacía lo que quería. Ahora estoy con Él. Ahora tengo que someterme y someternos a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad no es mala. Por eso hoy en día la iglesia está enferma, vive de escasez, está sobreviviendo con un salario que apenas alcanza la semana y tienen que pagar renta, tienen que pagar luz, agua. Y ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Nuestro Dios es un Dios que multiplica y fructifica al 100 por 1. Cuando vayamos entendiendo el plan y el propósito de Dios, todo va a ser diferente. Todo. Entonces, de entrada tenemos que ser fieles, porque tenemos un Dios fiel. Y así como Él es fiel, dice su palabra que Él es fiel con quienes le son fieles y es sincero con quienes le son sinceros. Él ama a quienes le aman y honra a quienes le honran. Qué privilegio tenemos de nuestro Padre. ¿Para quién? Para nosotros que somos su pueblo. Por eso hemos sido escogidos. Tú decides si quieres seguir siendo de los llamados o te apartas de los llamados para que seas de los escogidos. Porque los escogidos son los que obedecen cada una de las instrucciones que nuestro Padre Celestial nos está enseñando y nos está demandando, porque nos demanda. No es de que si queremos. ¿Sí? Si tú eres escogido es porque ya eres parte de. ¿Sí? Por eso habla en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos hijos de Dios. ¿Sí? El que es hecho hijo de Dios no tiene palabras. Simple y sencillamente oír al Padre para obedecerlo. Y vamos a ir terminando en Romanos capítulo 16, versículo 17. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Fíjense que aquí en la carta que les manda a los romanos, lo que le está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. ¿Sí? O sea, te está diciendo, te está implorando, te está rogando. ¿Sabes qué? Cuídate. ¿Sí? Porque lo que se te está enseñando o se te enseñó es el evangelio del reino. Porque en el evangelio del reino hay poder. Y hay muchas religiones, muchas tradiciones vanas, que no hay poder, no hay eficacia.
Simple y sencillamente nada más es una religión, una tradición y una costumbre establecida por los hombres. Está diciendo, y te está diciendo y me está diciendo, en el lugar donde tú estás acudiendo, ¿realmente te está enseñando la doctrina del Evangelio del Reino? ¿O te están durmiendo y te están entreteniendo y haciendo creer que lo que estás haciendo está bien? Tú tienes el compromiso de estar escudriñando las Escrituras, para que si lo que te están enseñando está acorde a lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Van en contra de ustedes, dice, que les han enseñado, apártense de ellos. ¿Qué es lo que está en contra? Pues la mentira, es el engaño, porque el evangelio que estaba predicando Pablo es verdad, es justicia, es amor, es paz, y lo contrario es engaño, es falsedad, es argumentos, o sea, todo lo de Satanás. Por eso toda religión y toda tradición es demoníaca, por eso habla en Timoteo, ¿sí? Que vienen cosas cuando nosotros prestamos oído a enseñanzas que no producen crecimiento, arrepentimiento y discernimiento. La enseñanza de Jesús produce crecimiento. Es una lluvia que cuando llega la lluvia, nada se queda igual. Dice el 18, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Hay muchos que tienen mucha labia y que ni siquiera utilizan la Biblia. Y ahí tienen a toda la congregación toda tonta y gritando a un hombre, no a Jesucristo. Y qué triste, ¿sí? Aquí tenemos que entender y comprender para discernir lo bueno de lo malo. No le sirven a Cristo, le sirven a sus propios deseos. Por eso hoy en día usted puede ver en el mundo entero, puede ver personas que se dicen ser pastores y que a través del evangelio que según ellos están predicando, se enriquecen. Son millonarios y multimillonarios. Jesucristo se hizo millonario, siendo el dueño de todo. Él, ¿qué testimonio nos deja seguir? Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Él estuvo predicando, él estuvo enseñándole, él estuvo dándole al hambriento, al sediento. Se hizo millonario. Como hoy en día muchos pastores lo están haciendo, que muchos los invitan a predicar y cobran dinero. Dicen, no, hombre, es el puro demonio que está dentro de esas personas. Porque cuando tú tienes a Jesús, tú tienes amor. Y cuando tú tienes amor, tú tienes compasión. Eres digno de un alimento. Eres digno de un salario. No de robar, porque el que roba es Satanás. Pero como la iglesia está bien dormida y vive por emoción, no por convicción, no, pues ahí empieza, y ahí están, risi, según muy alegres. Cuando llegan a sus casas, llegan todos tristes, porque vuelven a la realidad de lo que realmente son y cómo realmente viven. Cuando uno tiene a Jesús, donde quiera hay gozo, donde quiera hay alegría, donde quiera hay amor, donde quiera hay paz. No sirven a Cristo. Muchos hoy en día se han encargado de querer hablar y predicar por dinero, por ganancias deshonestas. Sí, pues qué fácil. Dice que el que no trabaje, que no coma. Esto no es trabajar, esto es hablar. Porque el que trabaja es con las manos, mi amado. Y vea la palabra en Génesis, cuando le dijo a Adán, tú vas a comer del sudor de tu frente. Espinos y abrojos te producirá la tierra. El trabajo es con las manos, no es con la boca. La iglesia que lo entienda, y la que no, que se siga quedando dormida como está. ¿Sí? Aquí no vamos a estar ahí solapando nada. Aquí vamos a sacar todo a la luz, tal y como Jesucristo es. Él es luz y nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Dice el 19,
Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Tenemos que ser sabios, ¿sí? Porque cuando tú pierdes tu relación y tu comunión, ya empiezas a concebir lo que no es grato delante de Dios. Y día a día que Dios nos dé de vida, tenemos que obedecerlo. Tenemos que someternos a su voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Esa es la obediencia, que es lo mejor que le podemos consagrar y entregar a nuestro Señor. Nuestra mejor adoración es nuestra obediencia. ¿Sí? Esa es la mayor adoración que le podemos entregar a nuestro Rey. Que seamos obedientes como su Hijo Jesús. Que seamos mansos y humildes de corazón. Gracias te doy, Padre.